grabé en la computadora y después no quedó Se en hace muy ningún pesado lugar. para pasarlo, me imagino. No queda en ningún lugar, es imposible Ah, rastrearlo. Bueno, ahí listo. está. Ya borré una diapo, espero que... Vamos a poner acá. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Hola. Sí, profe, se Ok, escucha. bien. Sí, Bueno, profe, se escucha. bien, ok. Vamos a empezar una clase que tiene este título medio extraño que dice ¿cómo se hace? O sea, la semana pasada estuvimos charlando con los docentes de análisis y había muchas preguntas que formulaban los estudiantes acerca de, bueno, cómo avanzar, cómo hacer para definir los proyectos, cómo hacer para que los proyectos después se pongan en marcha, etcétera, etcétera. Entonces, este título medio extraño, ¿cómo se hace? Es ver qué cuestiones tenemos que tener en cuenta nosotros cuando vamos a formular los proyectos. Vamos a ver si podemos lograr ese objetivo. En primer lugar, nosotros vamos a hacer muy rápido el porqué del plan urbano, o sea, por qué aparece el plan urbano, o sea, con qué finalidad. Nosotros podemos identificar tres grandes momentos, no son los únicos, pero a los efectos de esta introducción viene bien. Por un lado, nosotros tenemos los planes del siglo XIX, esos famosos planes de ensanche, que, digamos, el plan ahí tenía una única preocupación, que era la extensión de la ciudad, o programar la extensión de la ciudad sobre el área rural, y fundamentalmente esa programación quedaba en la definición de una nueva vialidad. La nueva vialidad era la que daba cuenta o la que sostenía el proyecto de la extensión de la ciudad. En este caso estamos viendo, digamos, un plan que no surge como plan, sino que es una ordenanza. No nos vamos a detener en ella, pero después ustedes la pueden buscar digamos, en la bibliografía, que es se llama Ordenanza de Alineación de 1873 del Consejo Deliberante. Y ahí van a ver ustedes, cuando se acerquen más a la imagen, cómo aparecen los bulevares de ronda, cómo se distribuyen los espacios públicos equitativamente, y fundamentalmente cómo esa extensión de la ciudad se programa continuando con la cuadrícula que caracteriza el trazado de nuestra ciudad. Cuando nos vamos al 35, cuando ya estamos hablando de otra figura, no solamente del plan de extensión, sino del plan que en ese momento se llamaba regulador, la preocupación era el ordenamiento interior, la extensión y la renovación del área central. En cierta medida, tenía algunas preocupaciones referidas o surgidas de la Escuela Francesa de Urbanismo, que era el ordenamiento, la extensión y el embellecimiento de la ciudad. Acá le agregamos también el tema de la zonificación. El plan, este tipo de planes, los planes reguladores, presentan cuál va a ser el modelo de la ciudad con un límite demográfico a tantos años de su elaboración, o con, un límite temporal, que sería tantos años de su elaboración, o un límite demográfico, cuando la ciudad llegue a tener, por ejemplo, 1.000.000 de habitantes. Lo fundamental aquí es que este modelo, este proyecto de ciudad acabada ya, que se presenta para el desarrollo futuro de la ciudad, se va a sostener en los sistemas estructurales. En este caso, el sistema vial, el sistema ferroviario, el sistema de espacios verdes y el sistema de asentamientos urbanos. Cuando ya estamos digamos, en la actualidad, podemos recurrir en este caso al Plan Director Plan Urbano Rosario 2007-2017, que se presenta en el 2008 al Consejo Municipal. Ahí la preocupación van a ser las operaciones estructurales que van a sostener la transformación que se propone para la ciudad, y también los mecanismos de gestión, es decir, aquellos otros instrumentos que se conocen genéricamente con el nombre de instrumentos de aplicación del plan, que son estos instrumentos que hacen posible, mejor dicho, traducen estas ideas que tiene el plan a otros instrumentos donde se detalla esta propuesta de transformación que tiene el plan para la ciudad. Entonces nosotros genéricamente podemos decir que el plan es un documento en el cual se explicita la política urbana que lleva adelante el gobierno local
en su tarea de gestionar los procesos de transformación urbano-territoriales. Así es como entendemos hoy esta figura que es el plan urbano. El plan urbano entonces da cuenta del proyecto de ciudad que se propone, o sea, cómo va a ser su organización interna, cómo se piensa el crecimiento futuro, cómo se van a distribuir las actividades en el interior de la ciudad sin interferencia entre ellas, cuáles son los proyectos de carácter estructural que nosotros podemos identificar para promover la transformación de la ciudad, entre otras cuestiones. Podemos decir también entonces que el plan define de qué manera se pretende que la población viva en sus ciudades, cuál es la calidad de vida urbana que se le va a ofrecer a sus habitantes, cómo avanzar en las propuestas de transformación para la ciudad en función de estas dos cuestiones, cómo queremos que viva la gente en la ciudad, qué calidad de vida le vamos a ofrecer. Entonces aquí aparecen algunas cuestiones que ya habíamos formulado en clases anteriores. ¿Hasta dónde avanzo yo con las definiciones del plan? ¿Hasta cómo avanzo en esas definiciones? ¿Cómo paso de las definiciones, o sea, de las ideas a los proyectos? ¿Con qué criterios yo defino el carácter de esos proyectos? O sea, en definitiva, esta pregunta que mencionábamos al principio. ¿Cómo hago o cómo hacemos? Entonces ahí vamos a recordar dos o tres cuestiones que habíamos visto en una de las clases anteriores. Nosotros decíamos que el plan expresa sus ideas a través de proyectos, de programas y de instrumentos de ordenamiento urbanístico. Los proyectos, nosotros decíamos que los identificábamos y hablábamos de proyectos de carácter estructural y también hablábamos de proyectos de carácter local o barrial. Todo esto dependiendo de la dimensión demográfica de la ciudad, o sea, de qué tipo de ciudad, de qué tamaño de ciudad nosotros estamos hablando. Y decíamos que el plan presenta una breve descripción de esos proyectos, fundamentalmente dando cuenta de la finalidad y de los alcances que estos proyectos tienen. Los programas que nosotros llamamos programas de actuación se pueden referir a políticas sectoriales. Sectoriales entendido como temáticas, pero es la forma, esto ya lo habíamos dicho, acá en la Argentina le decimos políticas sectoriales, si bien se refieren a un tema en particular y no a un sector de la ciudad en especial. Entonces podríamos hablar de políticas de vivienda, de movilidad, de protección del patrimonio, etc. También puede ser el abordaje el programa se puede referir al abordaje de una situación en particular. Por ejemplo, la reurbanización de asentamientos irregulares o barrios populares o como los queramos llamar. También en este caso, de la misma manera que en los proyectos, nosotros teníamos una breve descripción acerca de estos programas, indicando finalidad, alcances y prioridades. Y por último, teníamos los instrumentos de ordenamiento, que el plan, digamos, identifica, clasifica y define esos instrumentos, y también, en algunos casos, puede llegar a definir criterios para el desarrollo de esos instrumentos. O sea, los instrumentos van a venir o se van a desarrollar una vez que nosotros tengamos elaborado el plan. Esto en términos generales, o sea, porque nosotros vamos a ver que digamos, el plan no significa el momento cero del ordenamiento urbanístico de una ciudad, sino que el plan es parte de un proceso en el cual, antes de la elaboración del plan, ya hay instrumentos que están en marcha, con lo cual, o puede tener un plan anterior, con lo cual, esto quiere decir que digamos, se van a adaptar, se van a modificar los instrumentos que actualmente están vigentes en la ciudad y se puede llegar a proponer otros instrumentos que garanticen el ordenamiento y la gestión de la ciudad. Nosotros decíamos también que habíamos visto, haciendo referencia en particular al plan urbano para la ciudad de General Pico en La Pampa, que los proyectos nosotros los íbamos a identificar según los problemas y las potencialidades.
y que los proyectos no daban respuesta a un único problema, como lo podemos ver nosotros acá, digamos, en este gráfico. O sea, nosotros agrupábamos los proyectos temáticamente, por ejemplo, el reordenamiento e integración urbana de General Pico, la cualificación de los espacios públicos y las singularidades locales, la gestión del desarrollo urbano, y ahí detallábamos la lista de proyectos que podíamos incluir en cada una de estas tres grandes categorías. Pero lo que vemos es que esta clasificación de proyectos no se refieren a una cuestión en particular o un problema en particular, como puede ser el modelo expansivo, el impacto de la vivienda pública, la escasez y baja calidad de los espacios públicos, la insuficiencia que se manifiesta en la disposición del suelo urbanizado y las infraestructuras, o la desactualización de los instrumentos. Nosotros vemos que estos proyectos agrupados en estas líneas de actuación, como se llama en este caso, y cada línea de actuación tiene sus respectivos programas, que son los títulos en rojo, lo que vemos es que los proyectos no responden a un único problema, sino que los proyectos se formulan particularmente, y particularmente en especial los programas, se formulan con el propósito de solucionar o dar respuesta a distintas demandas que surgen de la ciudad. O sea que no hay una correspondencia lineal entre problema y proyecto, sino que la definición de un proyecto se propone trabajar o dar respuesta a distintas demandas que surgen del funcionamiento y de la organización interna de la ciudad. Y también veíamos o decíamos que era necesario, además de agrupar temáticamente a los proyectos, de identificar las grandes operaciones estructurales que agrupan a distintos tipos de proyectos en el territorio, lo que nosotros llamamos genéricamente territorializar, o sea, ubicar los proyectos en lugares específicos de la ciudad. O sea, los proyectos no se formulan genéricamente, sino que los proyectos tienen un lugar específico en la ciudad. Y la identificación de estas grandes operaciones estructurales nos permite a nosotros atar o unir distintos tipos de proyectos en el territorio. O sea que estas grandes operaciones estructurales son las que van a sostener entonces el proceso de transformación de la ciudad, tal como habíamos dicho al principio cuando hablábamos del Plan Urbano Rosario 2007-2017. Entonces, ¿cómo voy a avanzar yo en la definición de los proyectos? O sea, ¿en qué me baso yo para definir los proyectos para la ciudad? Por un lado, en la legislación, fundamentalmente. Digamos, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. O sea, qué es lo que me permite a mí la ley hacer en lo que se refiere al ordenamiento de la ciudad. Y el ordenamiento de la ciudad significa trabajar fundamentalmente con la propiedad privada. O sea, nosotros, digamos, el municipio no es el que dispone de tierras dentro de la ciudad, sino que en particular en estas ciudades el dominio del suelo es fundamentalmente del dominio del sector privado. O sea que nosotros, a través del urbanismo, a través de sus instrumentos de ordenamiento, nosotros estamos imponiendo limitaciones al derecho de la propiedad fundamentalmente a través de la regulación de los usos del suelo. Las limitaciones al derecho de propiedad no van a aparecer en el plan, pero sí el plan es la fundamentación de tales limitaciones que van a aparecer luego en los instrumentos de ordenamiento. O sea que las limitaciones al derecho de la propiedad se definen en los llamados instrumentos regulatorios. Y nosotros vamos a ver acá que hay una estrecha relación entre el urbanismo y el derecho. O sea, porque todas las acciones que el gobierno municipal, a través de su regulación urbanística que define el Consejo Municipal, tienen que estar basadas en la legalidad.
tienen que tener una base jurídica, o sea, no puede ser cualquier tipo de resolución que salga del Consejo Deliberante, municipal, perdón, sino que tienen que ser resoluciones razonables respecto del ordenamiento urbanístico. Tienen que ser resoluciones razonables respecto del objetivo que se quiere conseguir. Entonces, esta legislación se va a basar fundamentalmente en principios que tienen que ver con la propiedad. Y en este caso, digamos, en la actualidad, estamos hablando de la función social de la propiedad. ¿Qué es lo que dicen los juristas al respecto? Dicen que la función social es un principio constitucional que autoriza a la ley a establecer límites al derecho de propiedad privada y a la herencia, sin que nadie pueda ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social y previa la correspondiente indemnización. ¿Por qué estamos hablando de la propiedad privada y del derecho de la propiedad? Porque nosotros, con la regulación urbanística, estamos definiendo qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer en una parcela que es precisamente del dominio privado. Entonces acá lo que estamos viendo que esta idea, este concepto de función social, le impone límites al derecho de la propiedad privada. O sea que acá no hay limitaciones respecto de la propiedad, sino que uno es dueño de su parcela, y nadie puede discutir eso, pero sí la regulación urbanística va a imponer limitaciones al uso de esa propiedad. Acá dice, la idea esta de función social aparece por primera vez en nuestro país en la Constitución Nacional de 1949, que establecía la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que la ley establezca con fines de bien común. O sea que esas limitaciones que la regulación urbanística va a imponerle a la propiedad privada, tienen que estar basadas en un interés colectivo. O sea que no puede ser una definición arbitraria respecto del uso del suelo, sino que tiene que estar basada en este bien común, como se decía en ese momento. Esta constitución luego fue derogada, o sea, después del golpe del 55, y en la discusión que se toma en el 94 para la reforma de la Constitución, digamos, la nueva Constitución de la... Hola, Karina. Bueno, es más o menos lo que vos pensás. Sí, sí, Bueno, me salió 1500 el coso. ¿por qué no apagan el micrófono? Bien, entonces, en la reforma de la Constitución del 94, ahí no se prevé expresamente la consagración de la función social de la propiedad. Pero, como la Argentina adhiere a la Convención de los Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, todo lo que se diga en esta Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica adquieren, digamos, un valor constitucional. Y entonces ahí, en ese pacto se dice que toda persona tiene derecho al uso y gozo de sus bienes, pero la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. La provincia de Santa Fe tiene una constitución ya bastante vieja también, que no se renueva, o que mejor dicho, los intentos de reforma siempre fracasan. En el artículo 15 dice que consagra el carácter inviolable de la propiedad y dispone que esta, o sea, la propiedad, puede ser limitada con el fin de que cumpla una función social. O sea que, digamos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre es esto, qué es lo que la ley nos permite hacer a nosotros y qué es lo que la ley no nos permite hacer. O sea, hasta dónde nosotros podemos avanzar con la regulación urbanística, con la definición de proyectos para la ciudad, y ahí es cuando nosotros vamos fijando límites al uso de la propiedad. Cuando el Estado
o sea, la provincia, la nación, o particularmente el municipio, necesita disponer de la tierra para el desarrollo de determinado proyecto, y no es el propietario de la tierra, y no llega a ningún acuerdo con el propietario de la tierra respecto de una transacción comercial, entonces, en ese caso, el gobierno, el Estado, tiene el derecho de expropiar. Y expropiar quiere decir de cambiar el dominio, pero a cambio de una retribución. O sea, expropiar no es confiscar. O sea, confiscar es cuando yo me quedo con la propiedad privada y no hay retribución de por medio. La expropiación supone, o mejor dicho, la expropiación tiene implícitamente o contempla implícitamente la retribución por el bien que es adquirido, o mejor dicho, que es traspasado del dominio privado al dominio público. Y debe existir, digamos, como fundamento de esa expropiación, un interés colectivo. O sea que yo, digamos, el gobierno municipal no puede expropiar, digamos, el suelo para después vendérselo, por ejemplo, a una empresa hotelera para que haga un desarrollo o un emprendimiento turístico. O sea, tiene que haber siempre un interés colectivo, determinado tipo de equipamientos, vivienda pública, espacios públicos, la construcción o la apertura de calles y de terminales de transporte, etcétera, etcétera. Bien, por un lado entonces yo tengo la legislación y por otro lado yo tengo las leyes, o sea, en este caso estábamos viendo digamos, las cuestiones más generales que tienen que ver con el tema de la propiedad privada, que es básico, digamos, nosotros nos manejamos siempre, digamos, esos términos que tienen que ver de qué manera nosotros Bien, limitamos a través de anda la Rabinor. regulación. ¿Y por qué no apagan el micrófono? ¿De qué manera nosotros limitamos a través de la regulación urbanística el derecho de propiedad? Pero después nosotros también tenemos otras leyes, digamos, que avanzan ya en determinadas figuras en algunos casos o determinadas restricciones en otros casos. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, nosotros no tenemos una ley de ordenamiento territorial que defina criterios para intervenir en el territorio y con qué instrumentos podemos hacerlo, pero sí tenemos unas normas mínimas que se llaman así, normas mínimas para la elaboración de un plan regulador y condiciones para la urbanización, que son de 1967, y que en ese momento eran un decreto porque estábamos durante un gobierno militar, entonces era una dictadura militar, entonces no había leyes. Posteriormente, estas normas mínimas se consagran legalmente. Y ahí, digamos, se establecen los criterios mínimos que hay que observar para elaborar un plan regulador, como se conocía o se decía en ese momento, y también se establecen condiciones mínimas para la urbanización. Por ejemplo, no urbanizar en áreas inundables, cuáles son las obligaciones del propietario o el desarrollador para urbanizar un sector de la ciudad, en la ciudad, o sea, cuáles son las obligaciones que tiene, por ejemplo, donar las calles, donar el espacio para la construcción de equipamientos colectivos, donar un porcentaje del suelo para espacios verdes, etc. Pero también tenemos otro tipo de legislación que nosotros podemos decir temática, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, la ley de bosques nativos, que es importante para nosotros porque ahí establece, digamos, restricciones respecto del uso del suelo, de acuerdo a la categoría de bosques que nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe, basados en una ley nacional. Tenemos también una ley de medio ambiente y desarrollo sustentable, también donde se establecen ahí determinadas condiciones respecto del uso del suelo y de la urbanización. O sea que, entonces, el punto de partida, o mejor dicho, una de las cuestiones que yo tengo que tener en cuenta,
o que tengo que recordar cuando yo voy a formular una propuesta o un proyecto para determinado sector de la ciudad, entonces yo tengo que basarme en la legislación. Por ejemplo, si yo voy a hacer una propuesta para los bordes de los arroyos o el borde del río, ahí seguramente voy a tener que ver qué es lo que dice, en este caso en la provincia de Entre Ríos, qué es lo que dice la ley de medio ambiente, la ley de bosques, etc. Digamos que ahí me va a estar estableciendo determinadas restricciones respecto del uso. Va a establecer restricciones, no que no se puede utilizar, sino que se puede utilizar, pero de acuerdo a determinadas condiciones que establece la misma ley. Nosotros, ¿cómo seguimos en la definición de un proyecto? O sea, nosotros podemos hablar de definiciones políticas, estoy diciendo de políticas urbanas. ¿Qué es lo que yo quiero para la ciudad? O sea, cuando yo digo qué es lo que yo quiero para la ciudad, me coloco, como nos tenemos que colocar nosotros, en técnicos de una oficina municipal de ordenamiento y gestión del territorio. Entonces, ¿qué es lo que la municipalidad quiere para la ciudad? Entonces, eso se puede estar, ¿qué es lo que quiere? Se puede sostener o puede estar basado en paradigmas, distintos paradigmas que entonces van a ser la base de la política urbana municipal. Por ejemplo, y ustedes lo habrán escuchado nombrar desde hace varios años ya, a la sostenibilidad del desarrollo urbano. La sostenibilidad del desarrollo urbano es alentada por distintos organismos internacionales que establecen metas a cumplir, si bien la mayoría de las veces esas metas no se cumplen, pero que comprometen a los gobiernos nacionales a trabajar en función de esas metas, y también los gobiernos locales tienen de esta manera la oportunidad de definir también sus propias metas respecto de estas otras que se definen a nivel internacional. Por ejemplo, los llamados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se formulan en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. O sea que es un documento aprobado por todas las naciones que forman parte de Naciones Unidas. Ahí nosotros vamos a tener 17 objetivos de desarrollo sostenible, como vemos acá, uno que se refiere a la industria, otro que se refiere a la alimentación, otro que se refiere a la salud, a la educación, etc. Hay un objetivo, un ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, que se refiere específicamente a las ciudades, que es el objetivo 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles, y que dice lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Si nosotros vamos a leer los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, esto lo pueden bajar de internet directamente, ponen Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, y les va a aparecer el documento. Ahí, si nosotros entramos entonces en el objetivo, en el ODS número 11, vamos a ver que se establecen objetivos, indicadores y metas a alcanzar en el 2030. Y que en este caso, referidos a la ciudad, tienen que ver con la vivienda, con el transporte o la movilidad, la gestión, la participación social, la protección del patrimonio natural, la protección del patrimonio cultural, los desastres naturales, cómo la ciudad se adapta o se protege de los riesgos y el cambio climático, la calidad ambiental, las construcciones de la ciudad, construcciones sostenibles, cómo van a ser los espacios públicos, y muchas de estas cuestiones vistas desde la perspectiva de género. O sea que nosotros podemos basar la formulación de nuestras iniciativas, de nuestros proyectos para la ciudad, en este paradigma del desarrollo sostenible, del desarrollo urbano sostenible, y para eso vamos a leer bien qué es lo que se está proponiendo hoy al respecto. Uno de los documentos que nosotros podemos consultar es los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Pero también, con la anterioridad, y también otro organismo internacional hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible, o mejor dicho, de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y acá tenemos la iniciativa CES, o el ICES, del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea que habla de ciudades emergentes y sostenibles. Entonces, ¿cuál es esta iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles que formula el Banco Interamericano de Desarrollo? Formula una serie de indicadores fáciles de elaborar, o sea, indicadores son medición de la situación de determinado aspecto o el comportamiento de determinado aspecto dentro de la ciudad. Por ejemplo, un indicador, por ejemplo, yo quiero medir la superficie de espacios verdes que dispone una ciudad. Entonces lo puedo hacer a través de un indicador que me mide la cantidad de metros cuadrados que tiene la ciudad de espacios verdes en relación con la cantidad de habitantes. Se estima que hay un número o un valor que se considera óptimo, que si no me equivoco son 12 metros cuadrados por habitante, y entonces, digamos, ese indicador me permite ver a mí cuán cerca o cuán lejos estoy de ese valor que se considera óptimo. Entonces, la finalidad de esta iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles tiene que ver con la formulación de una serie de indicadores, la mayoría de ellos, o se pretenda que sean fáciles de elaborar para tener un diagnóstico rápido del estado de situación de la ciudad, y a partir de ello, entonces, formular propuestas de mejoras en la ciudad para fundamentalmente revertir esas situaciones negativas que se registran en el interior. Y trabaja fundamentalmente en tres dimensiones: la dimensión ambiental, la dimensión urbano y la dimensión del área fiscal y la gobernabilidad. Por ejemplo, en lo que tiene que ver, para no leerlos todos, porque ustedes lo pueden leer tranquilamente después, en lo que tiene que ver con el desarrollo urbano, ahí se habla de la gestión del crecimiento urbano, de la pobreza, del transporte público, del transporte limpio y seguro, de la diversidad de la base económica, del empleo, de la conectividad interna de la ciudad, de la educación, de la seguridad ciudadana, de la salud. O sea, son todas, digamos, para cada una de estas cuestiones se establecen estos indicadores. Estos indicadores también acá se presentan cuál es la situación óptima, cuál es una situación comprometida y cuál es una situación negativa, o sea, a través de la figura del semáforo. Rojo para lo que es negativo, amarillo para lo que es comprometido y verde para lo que es óptimo. Entonces, de esta manera, a través del rojo, amarillo y verde, yo puedo identificar cuáles son las situaciones más problemáticas de la ciudad y trabajar entonces en función de ello. También, cuando hablo de estas definiciones de la política urbana, yo puedo hablar de inclusión social y de desarrollo urbano, y también son los organismos internacionales los que van a definir orientaciones al respecto. Nosotros tenemos, por ejemplo, la nueva agenda urbana que se elaboró en ocasión de la reunión Hábitat 3 de las Naciones Unidas en 2017, si no me equivoco, en la ciudad de Quito. Digamos, este Hábitat 3 es una reunión de los países que integran las Naciones Unidas con el propósito de definir criterios para mejorar las condiciones de vida en el interior de las ciudades, teniendo en cuenta que cada vez es mayor la cantidad de población que vive en las ciudades. Con posterioridad a la definición de esta nueva agenda urbana de Hábitat 3 de las Naciones Unidas, la CEPAL propone un plan de acción regional para la implementación de la nueva agenda urbana en la América Latina y el Caribe, contemplando un periodo que va del 2016 al 2036. Y ahí se habla de ciudades inclusivas, se habla de economías urbanas sostenibles e inclusivas,
y se habla de sostenibilidad ambiental urbana. O sea, son todas cuestiones que tienen que ver con la inclusión y con el desarrollo sostenible en la ciudad. Por ejemplo, ciudades inclusivas. Estamos hablando de ciudades y asentamientos humanos libres de pobreza y desigualdad en todas sus formas y dimensiones, libres de la segregación y exclusión socioespacial y que garantizan la igualdad de derechos, oportunidades y el acceso seguro e inclusivo a la ciudad y a su tejido productivo sin dejar a nadie atrás. O sea que esto quiere decir que yo cuando voy a formular proyectos para la ciudad dentro de esta línea de pensamiento, corriente de pensamiento, yo tendré que definir proyectos que eviten la segregación y la exclusión socioespacial y que garanticen para todos el derecho, el acceso a la ciudad. Entonces acá yo tengo fundamentación para definir los proyectos para la ciudad, de acuerdo a esta orientación de la política urbana que yo estoy definiendo para la ciudad. Por otro lado, hablo de economías urbanas sostenibles e inclusivas, que tienen que ver con procesos de urbanización bien gestionados que garantizan el acceso equitativo a las oportunidades y recursos para todos los habitantes, la mejora de la productividad de las ciudades y la contribución positiva de las economías urbanas al desarrollo nacional. O sea que acá también me está dando una orientación respecto de cómo puedo yo, o con qué sustento puedo yo ir definiendo proyectos para la ciudad. Lo mismo cuando hablo de sostenibilidad ambiental urbana, que se refiere a procesos de planificación, patrones de desarrollo urbano y construcción de una ciudadanía consciente que impulsan la protección y el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales y de los ecosistemas y sus servicios ambientales, fomentando la resiliencia frente a los impactos del cambio climático y los desastres. O sea que esto me da a mí, digamos, el fundamento, o me orienta a mí para definir proyectos. ¿Sí? O sea, proyectos que protejan los recursos naturales, proyectos que fomenten la resiliencia frente al impacto climático, al impacto de los cambios en el clima, los riesgos en el clima. La resiliencia es de qué manera se va adaptando, en este caso la ciudad, a los efectos del cambio climático y los riesgos del cambio climático. Entonces esto nos lleva a nosotros a definir proyectos particulares en algunos casos o instrumentos particulares en otros, según se trate la iniciativa que nosotros definamos. Por un lado, entonces nosotros teníamos qué es lo que nos permite la ley, qué es cómo nos orienta la ley en la definición de nuestras propuestas. Por otro lado, teníamos las políticas urbanas, que son las que van a darle argumento y fundamentación a los proyectos que yo defina. Y por otro lado, yo tengo también definiciones proyectuales, o sea, ¿cómo nos estamos imaginando la ciudad? ¿Qué ciudad nos imaginamos? O sea, ¿cómo van a ser sus espacios públicos, sus espacios verdes? ¿Cómo va a ser la distribución de los equipamientos? ¿Cómo van a ser los servicios? Esto tiene que ver y está en relación con lo que veíamos antes, que hablábamos de políticas. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando digo yo, o sea, el equipo municipal, se propone un uso racional y más eficiente del suelo y la energía, para un mejor aprovechamiento de los servicios urbanos. O sea, de qué manera yo utilizo el suelo de modo tal que voy a aprovechar mejor los servicios urbanos y de modo tal que yo voy a reducir también el consumo de energía. Entonces ahí yo voy a estar hablando de densidades, de tipos edilicios, de equipamientos, de infraestructuras, de movilidad. O sea, son todas cuestiones que van a aparecer en la definición de la propuesta que yo haga para un sector de la ciudad o para la ciudad en general. Si yo estoy hablando o quiero lograr un uso racional y más eficiente del suelo y la energía para enfrentar, por ejemplo, los efectos del cambio climático, ahí voy a pensar en las infraestructuras verdes. Cuando yo hablo de infraestructuras
infraestructuras verdes, estoy haciendo referencia a todo un sistema que permite un drenaje y escurrimiento rápido de las aguas, teniendo en cuenta que el cambio climático implica un cambio en el sistema de lluvias en las regiones y en las ciudades, por lo cual, digamos, yo tengo que evitar anegamiento. Esto significa, digamos, mejorar las condiciones de drenaje y mejorar las condiciones del escurrimiento. Las infraestructuras verdes se refieren específicamente a, digamos, facilitar estas cuestiones, o sea, disponer de mayor cantidad de superficie no pavimentada en el interior de la ciudad, y que todo esto forme un sistema que permite un escurrimiento más rápido de las aguas. También puede hablar, pero esto ya no sería un proyecto, sino que es un indicador urbanístico, que es el factor de impermeabilización del suelo, que es dentro de la parcela, cuál es la superficie que yo tengo que dejar libre, o sea, sin pavimentar, digamos, de manera tal que pueda drenar el agua de lluvia. Si yo me propongo un uso racional y más eficiente del suelo para crear un entorno de mejor calidad ambiental, entonces ahí voy a pensar en espacios públicos, en movilidad, en paisaje. Lo mismo que si yo me voy a proponer un uso racional y más eficiente del suelo para garantizar la equidad territorial y la cohesión urbana, yo voy a pensar en la disposición de los espacios públicos, o sea, los espacios públicos que integren y no que segreguen. Yo voy a pensar en la diversidad de tipos de vivienda, de manera tal que pueda dar respuesta en un mismo lugar a demandas de distintos sectores sociales o a demandas de distintos grupos etarios. Yo voy a hablar también entonces de distribución de los beneficios de urbanización, y aquí estaría hablando de instrumentos y no de proyectos. Ahora, digamos, cuando yo hablo de estas definiciones proyectuales, yo puedo basarme también en propuestas que distintos autores han estado formulando últimamente. Esto de cómo nos imaginamos la ciudad, o sea, los espacios públicos, los espacios verdes, la distribución de los equipamientos, de los servicios. Yo puedo basarme en las ideas del microurbanismo que formula Marcelo Rizzo, que es un argentino que está viviendo en los Estados Unidos, y él habla ahí de pequeñas intervenciones con el propósito de revitalizar un sector de la ciudad y que puede considerarse como una rama del reciclaje, ya que se tiende a un reuso adaptativo del patrimonio construido. Habla de mejoramiento barrial, espíritu de comunidad, seguridad, servicios y cercanía. O sea que estas ideas de proyectos en el interior de la ciudad responden a estos propósitos del mejoramiento del barrio, mantener mantener la seguridad, garantizar la distribución de los servicios, y todo eso se dé en una situación de proximidad o de cercanía, o sea, de garantizar la accesibilidad a todas estas cuestiones. O sea que el plan, entonces la formulación del proyecto puede basarse en estas ideas. Puede basarse también en las ideas de Jan Gehl, que están formuladas fundamentalmente en su libro Ciudades para la Gente, que seguramente a lo mejor ustedes ya lo conocen o lo han visto, donde se habla de cómo podemos llegar a construir una ciudad vital, segura, sana y sostenible. Para eso tenemos que tener en cuenta o saber cómo se usan los espacios, en particular los espacios públicos, y en la formulación de los proyectos recuperar la escala urbana. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta en la formulación de los proyectos? Cuestiones que tienen que ver con la movilidad. ¿Por qué no apagan el micrófono? Cuestiones que tienen que ver con la movilidad, las actividades, las densidades, el entorno, o sea, el área donde yo estoy realizando el proyecto, y cuestiones de seguridad. Como ustedes ven, son cuestiones más o menos parecidas entre una formulación y otra. De lo que se está hablando acá es de
de qué manera yo puedo ir renovando el interior de la ciudad. O sea que estos proyectos que yo voy a identificar dentro de la ciudad, cuando yo describa esos proyectos, puedo basarme, digamos, en estas ideas más generales que decíamos antes, o puedo basarme en estas otras ideas que fueron formuladas por distintos arquitectos o urbanistas más contemporáneos. También puedo basarme en las ideas de la Soft City de David Sim. David Sim es un discípulo de Yangel, y que define cuáles son los criterios para construir y reconstruir la ciudad. Y ahí entonces él habla de las cuestiones que hay que tener en cuenta para definir proyectos para la ciudad, que tienen que ver con densidades, tipos de edificios, espacios públicos, movilidad, biodiversidad, el cambio climático, que él lo plantea acá como en 9 principios, que son la diversidad constructiva, la escala humana, el microclima agradable, la diversidad de espacios abiertos, la peatonalización, la huella de carbono reducida, la flexibilidad, el control e identidad y la mayor biodiversidad. Tanto lo de Yangel como lo de Sim, David Sim, también lo pueden bajar tranquilamente de internet, digamos, poniendo el título del libro y de la publicación y el autor, y lo van a encontrar. Y también en estas definiciones proyectuales podemos basarnos en esta idea de la supermanzana o la recuperación de la supermanzana, o recuperación de la idea de supermanzana que formula Salvador Rueda, particularmente para el caso de Barcelona. O sea, siempre pensando en esto, cómo nos imaginamos la ciudad, los espacios públicos, los espacios verdes, etc. Rueda dice que la supermanzana es un polígono de 9 manzanas que define una nueva jerarquía de la malla viaria donde cada medio de transporte tiene su red diferenciada. Esto es lo que planteaba el movimiento moderno en sus orígenes, o sea, los Siam, cuando trabajan, particularmente el de la Carta de Atenas, ahí habla ya de la supermanzana, de la diferenciación de los distintos tipos de circulación vial dentro de la ciudad, etc. Esto es una recuperación de esa idea que se aplica en una ciudad existente, no en una nueva ciudad. O sea, cómo se recupera ese planteo de la supermanzana para ver de qué manera mejoro yo las condiciones de la movilidad dentro de la ciudad y mejoro también las condiciones de calidad de vida y la calidad ambiental que ofrecen los distintos sectores de la ciudad. Entonces, ahí dice que en esta idea de este polígono definido por las supermanzanas, el tránsito motorizado circula fundamentalmente por las vías perimetrales, mientras que las calles interiores se reservan para el peatón y el tránsito de lo que se conoce como zona calma. O sea, para los residentes, emergencias, servicios, carga y descarga, o sea, no para la circulación de paso. Bueno, esta es una iniciativa que Rueda ya está llevando adelante en la ciudad de Barcelona, y esto significa recuperar más espacio que antes estaba destinado a la vialidad como espacios públicos para la población en distintos sectores de la ciudad. Que también podemos asociarlo a estas ideas del microurbanismo. O sea, son todas ideas que si ustedes ven y las leen más en detalle después, van a ver que tienen varios puntos en común, que todos tratan de recuperar la vida barrial, recuperar los espacios barriales, recuperar los servicios, la cercanía, el acceso a los servicios, y trabajan fundamentalmente con el espacio público. O sea que, entonces, ustedes cuando vayan a formular y a describir los proyectos que ustedes están pensando, en este caso, para la ciudad de Gualeguay, pueden tener en cuenta todas estas cuestiones que hemos estado viendo hasta ahora. Y por último, entonces, ¿cómo avanzo? O sea, por un lado yo tenía la legislación, por otro lado yo tengo las políticas urbanas,
digamos, y tengo distintos paradigmas que pueden sustentar esas políticas urbanas. Por otro lado, tengo definiciones proyectuales, o sea, cómo yo me estoy imaginando que va a ser esa ciudad, o sea, qué tipo de ciudad yo quiero construir. O sea, voy a seguir repitiendo la ciudad que existe hasta ahora, o voy a pensar en que puedo y es necesario construir una ciudad diferente. Por otro lado, entonces, después tengo los instrumentos, o sea que, cómo pienso la gestión de los proyectos. No exclusivamente esto, pero para no ser muy extenso, después esto lo vamos a ver más en detalle el año que viene, pero con todo lo que estamos haciendo ahora, nosotros ya estamos transitando, eso después lo van a ver mejor con los docentes y cuando avancen en el momento 4 del trabajo, es como que ya entramos en una transición hacia intervención urbanística. Entonces, ¿de qué me puedo valer yo para llevar adelante determinado tipo de proyecto? Por ejemplo, si yo quiero hacer una operación que tenga que ver con la reurbanización, o sea, mejorar las condiciones de vida en el interior de un asentamiento irregular que yo tengo en el interior de la ciudad, o barrios populares, como se lo denomina genéricamente ahora, yo tengo ahí, dispongo de instrumentos que están definidos a nivel nacional. Por un lado, yo tengo el Programa Nacional de Producción del Suelo, que se desprende del Plan Nacional de Suelo Urbano, que es un programa formulado, yo diría que hace un mes o hace un mes y medio, o sea, hace muy poco tiempo y que recién se está poniendo en práctica. ¿Qué significa este Programa Nacional de Producción del Suelo? Esto significa que yo puedo formular una propuesta de intervención en determinado sector de la ciudad, no en cualquier sector de la ciudad, sino en estos sectores que han sido identificados como barrios populares. Esta identificación de barrios populares se ha hecho por ley, por el gobierno anterior, acá vemos que hay una continuidad, que es el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. O sea, para cada ciudad se definió, como acá vemos en este caso, esta imagen, digamos, estas manchas azules que aparecen en el sur de Gualeguay, son barrios populares, o sea, lugares donde yo puedo proponer la renovación, o mejor dicho, la reurbanización de estos lugares depende de las características que tengan estos sectores. Y a su vez, digamos, el RENAVAP me autoriza a mí a la expropiación. O sea que, digamos, el RENAVAP va, digamos, mejor dicho, este Plan Nacional del Suelo va a trabajar fundamentalmente en 4 dimensiones, una que tiene que ver con la cuestión ambiental, otra que tiene que ver con la cuestión de las infraestructuras, el completamiento de la dotación de las infraestructuras, otra que tiene que ver con la vialidad y otra que tiene que ver con el dominio, o sea, regularizar el dominio. En los asentamientos irregulares, el origen de ese nombre tiene que ver con que la ocupación es irregular. O sea, no, el ocupante no es el propietario ni tampoco es inquilino del suelo, sino que, digamos, lo está ocupando, sea de propiedad del Estado del suelo o sea de propiedad privada. Pero en este caso, digamos, el hecho de estar incorporado ese suelo al RENAVAP autoriza a la expropiación, que hablábamos antes cuando al inicio hablábamos de estas limitaciones al derecho de la propiedad privada o al uso de la propiedad privada. Entonces, en este caso, para el reordenamiento del barrio, para producir mejoras en el barrio, nuevos espacios públicos, etcétera, etcétera, yo puedo proceder a la expropiación del suelo, mediante, en este caso, el pago de lo que corresponde. No necesariamente puedo llegar yo a la decisión de expropiar, porque en muchos casos
el propietario ha abandonado este suelo, no ha pagado impuestos, no ha pagado tasas, entonces que la deuda que tiene con el sector público es enorme, que prácticamente no es necesario llegar a la expropiación, sino que hay que hacer cobrar esa deuda, que es prácticamente el valor del terreno. O sea que también, o sea, la expropiación, digamos que muchas veces a los estudiantes les encanta, uno le pregunta, ¿y esto cómo se hace? Y expropio. No siempre, digamos, tenemos que caer en la expropiación. Hay otros mecanismos que pueden ser mucho más rápidos. O sea, la expropiación, tenemos que saber que en este caso, bueno, en este caso ya está autorizada, pero en otros casos la expropiación tiene que tener la autorización del gobierno provincial. O sea que primero el Consejo Municipal tiene que declarar el interés por la tierra y solicitar la expropiación. Eso va a la legislatura de la provincia, lo tiene que tratar una ley, o sea que es un proceso largo en el tiempo. Y por otro lado, yo tengo otros instrumentos que van a articular al sector público con el sector privado, que también son instrumentos que definen de qué manera el sector público y el privado, o el sector público con otros organismos o entes del sector público. O sea, cuando hablo del sector público, hablo del gobierno nacional, provincial, municipal, distintos organismos, etc. Entonces, hay figuras de articulación entre el sector público y el privado que me permiten a mí llevar adelante un proyecto, estableciendo un proyecto urbano, estableciendo cuáles son las obligaciones y los plazos de ejecución de esas obligaciones que asume cada una de las partes intervinientes en el proyecto. Digamos, los que forman parte del sector privado, que pueden ser los propietarios o desarrolladores, los que forman parte del sector público, que puede ser el gobierno municipal. O en otro caso, cuando el gobierno municipal articula con otros organismos del Estado, de otros ámbitos del Estado. Entonces acá aparecen lo que acá en la ciudad de Rosario se llama convenios urbanísticos, que es el documento que da cuenta de ese acuerdo, el plan especial, que es el instrumento que da cuenta del proyecto urbano que yo estoy desarrollando, plan de detalle. No nos vamos a detener en eso, pero digamos, es para que ustedes tengan en cuenta o vayan viendo en esto cómo hago. Bueno, acá están planteados distintas formas de responder a esa pregunta inicial, ¿cómo hago? Y esa pregunta inicial, ¿cómo hago?, tiene que ver con algo que habíamos formulado al inicio de este curso, cuando nosotros hablábamos que el gobierno municipal tiene que responder a demandas de distintos sectores que tienen distintos intereses respecto del uso de la ciudad. O sea, cuando yo hablo de distintos sectores, hablo de distintos grupos sociales, hablo de distintas actividades, o sea, todos buscan un lugar en la ciudad. Y a veces ese lugar en la ciudad es contradictorio en las demandas que tiene cada uno de estos grupos, ya sean sociales, empresariales, de actividades, etc. Entonces, el gobierno municipal tiene que responder a esas demandas, y decíamos que responder a esas demandas significa asumir definiciones políticas, definiciones proyectuales y definiciones técnicas. O sea, definiciones políticas de política urbana, definiciones proyectuales que tienen que ver de qué manera, digamos, yo le voy dando forma a estas soluciones que yo voy adoptando o proponiendo para la ciudad, y definiciones técnicas, cuáles son los instrumentos con los cuales yo voy a llevar adelante estos proyectos que yo me propongo para la ciudad. O sea, definiciones políticas, proyectuales y técnicas, en parte es cuestión de lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora. Así que bueno, esta era la idea de esta charla, de ver, bueno, de decir, bueno, ¿cómo hago o cómo avanzo yo en la definición y en la formulación de los proyectos? Así que bueno, espero que haya sido de interés o de utilidad más que de interés. Y bueno, quedo
ahora, digamos, a disposición para que ustedes hagan las preguntas que entiendan necesarias. Bien, ¿alguna pregunta, alguna aclaración, acotación? No hay ni una pregunta en el chat, o sea que no, digamos, o se durmieron todos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que no haya quedado en claro? ¿Está todo fantástico? Bueno. No quiero empezar a nombrar, tengo acá una lista de nombres y empezar a decirle cada uno. Acá tengo José Barreto, Manu Fontana, María Soledad, Fernando Piotto, Milagros del Sol, María Agustina, Lisandro, Delfina. Digamos, ninguno de ellos tiene ninguna pregunta para hacer. Florencia Maya no. Clara Curátolo, Florencia Piera, Eduardo Vega, Matías Cuello, Gabriela Butiche, Pilar Barrio Nuevo, está todo bárbaro. Bien. Bueno, acá yo voy a poner cri, como se suele poner o decir cuando no hay respuesta. Así que bueno, yo supongo que debe estar todo fantástico entonces. Así que entonces ahora los dejo directamente con sus respectivos docentes. Oscar, fíjate que ahí Sí, en el chat te dejaron una. apareció una. Profe, ¿cómo es posible establecer un plan urbano de 10, 20 años si hay un cambio de gobierno cada 4 años? Bien, este es Juan Manuel. Juan Manuel, ¿te podemos ver la cara? Yo tengo un problema que hablo a iniciales o a nombres. En general no hablo a personas. Entonces es como para saber con quién estoy hablando. ¿Puede ser? No. Bien, bueno, no importa. Bueno, vamos a responder. ¿Cómo puede ser? O sea, el gobierno, no necesariamente nosotros tenemos que asociar, digamos, la vigencia que puede tener, en este caso, un plan de ordenamiento urbano, con el periodo del gobierno municipal. En principio no debería ser así. Y aparte, nosotros no podemos pensar que un plan para la ciudad va a tener, digamos, una vigencia nada más que de 4 años. O sea que, digamos, no tenemos que atar, digamos, la vigencia del plan al periodo de un gobierno municipal. En principio, o sea, el plan es una definición colectiva, o sea que se termina por aprobar en el Consejo Municipal, donde están los representantes de las distintas fuerzas políticas que expresan la opinión de la ciudadanía. O sea, todo tiene que ver también de qué manera se construyó el plan, si el plan se construyó con participación de los ciudadanos a través de distintas instancias participativas, o si es una elaboración que se hace en un gabinete técnico. Pero de última, tanto sea una de una manera o de la otra, es el Consejo Municipal el que tiene que aprobar el plan. En la ciudad de Rosario nosotros no tenemos plan aprobado. O sea, podemos decir que el único plan que ha sido aprobado y que estaría, lo digo en condicional, estaría vigente, es el plan de 1968, el plan regulador Rosario del 68, que fue aprobado por un decreto también de la provincia de Santa Fe, digamos, durante una dictadura militar. Se aprobó el plan y se aprobó el Código Urbano. Con el retorno de la democracia, el Consejo Municipal le pide al Departamento Ejecutivo una actualización del Código.
Entonces, en ese caso, en esa oportunidad, digamos, se dice, bueno, más que actualizar el código, vamos a pensar en un nuevo plan. Y ahí se elabora el plan director de 1991, o sea, no tenía el nombre de plan, sino que decía actualización del código, etcétera, etcétera, pero era en definitiva un plan. Ese plan se llevó al Consejo Municipal para su discusión y aprobación. Bueno, se discutió un día y después se guardó. O sea, muchos decían que era muy extenso, muy complejo, el lenguaje técnico, bla, bla. O sea que no se discutió en absoluto. De todas maneras, ese plan y los sucesivos, en el del 2001, que también se lleva al Consejo Municipal, y no se discutió, el del 2008, que es este último que yo mostraba, 2007-2017, que se presenta en el 2008, tampoco se discutió ni se aprobó. De todas maneras, estos planes sirvieron de guía o de orientación para el gobierno municipal para definir sus obras y sus proyectos. Podemos decir, en este caso, en el plan del 2007-2017, se fue cumpliendo de acuerdo a iniciativas o proyectos particulares que llevaba adelante el gobierno municipal. Por ejemplo, en el plan 2007-2017, ahí se define que es necesario reformular el código urbano y fija algunos criterios para reformular el código urbano. Entonces, se hace una reformulación de ese código urbano, digamos, por distintos sectores, que se conoce con el nombre de reordenamiento urbanístico, primero empezando por el área central, por el primer anillo perimetral, el segundo anillo perimetral, los cordones perimetrales, o sea, hasta completar la totalidad del territorio municipal, y que se conoce con todo esto con el nombre de normas urbanísticas generales. Entonces, digamos, ahí uno de los proyectos del plan se cumple, más allá de que el plan no fue aprobado. Otros proyectos que figuraban en estos planes especiales o planes de detalle, como veíamos en una de las últimas diapositivas, cuando hablábamos de la articulación del sector público con el sector privado, también están contemplados en el plan y se ejecutaron, más allá de que el plan no se aprobó. Entonces, acá tenemos esta particularidad, que no es solamente cómo podemos establecer un plan urbano de 10 o 20 años si hay cambio de gobierno cada 4 años, sino es cómo podemos garantizar la gestión y el ordenamiento de la ciudad si el plan no está aprobado. Bueno, eso también es posible, digamos. La Argentina es el reino de los imposibles, o sea, todo puede suceder. Entonces, digamos, una ciudad puede tener un plan que no está aprobado, pero el gobierno municipal se orienta de acuerdo a las orientaciones del plan y el plan se va cumpliendo lentamente a pesar de que no está aprobado. En general, un plan urbano se formula, digamos, con un horizonte temporal de 10 años. De 20 años prácticamente no se formula ningún plan. Sí está sujeto a revisión, no quiere decir que el plan se formula y queda tal cual así durante los 10 años. O sea, el plan se puede modificar a través de modificaciones parciales o a partir de instrumentos que permiten, digamos, producir cambios. El plan también tiene que ser en sus formulaciones lo suficientemente flexible como para, digamos, permitir cambios a lo largo del tiempo. No sé si, Juan Manuel, respondo a tu pregunta. Bien, parece que sí, que respondí a su pregunta. Así que bueno, eso es, digamos, esto es lo que yo les decía antes, también que nosotros cuando estamos pensando en un instrumento de ordenamiento urbanístico, en este caso un plan,
no quiere decir que ese es el momento cero a partir del cual, digamos, se va a producir el ordenamiento de la ciudad. O sea, la ciudad siempre tiene algún tipo de instrumento. El más básico, que es el código urbano, digamos que ese siempre ha sido el instrumento con el cual se ha regulado los usos del suelo y la intensidad de los usos del suelo en la ciudad. O sea que, digamos, mientras uno está definiendo el plan, la ciudad tiene instrumentos y la ciudad se sigue transformando. O sea que todas esas cuestiones nosotros las tenemos que ir teniendo en cuenta cuando se va a formular el plan. Entonces, la ciudad puede sufrir transformaciones mucho más intensas o no, entonces eso es lo que nosotros tendremos que tener en cuenta en la formulación del plan. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ahí contestó Juan Manuel que dijo, perfecto, muy bien. ¿Otra pregunta, aclaración, duda? Bueno, se la van a hacer entonces ahora todos los docentes cuando se reúnan. Digamos, es el castigo que les dejo. Bueno, si está todo ok, entonces nos veremos en otra oportunidad. La semana que viene vamos a tener una actividad que corresponde a intervención, o sea, la vamos a hacer en el horario de intervención, pero están invitados todos los estudiantes del taller, que tiene que ver con la movilidad en la ciudad. Con lo cual sería importante o interesante para ustedes que también participen. Es una actividad de 1 hora de duración, el miércoles, de 7 a 8, que por ahí les viene bien a ustedes para ver este tema en particular de la movilidad, pensando en la movilidad alternativa, no en la movilidad automotor, o mejor dicho, del automóvil particular. Así que bueno, eso lo van a ver en Instagram después, así que, pero está pensado como una actividad que va a tener lugar el miércoles, pero viene bien que participen ustedes también. Bueno, entonces María Paz dice buenísimo, listo, entonces ya con el buenísimo de María Paz yo me retiro y cada uno se reúne con sus respectivos docentes. Listo, hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias.